Exploración física del hombro. Esta consta de inspección, palpación y movilidad del paciente. Dentro de la inspección buscaremos deformidades, cicatrices o atrofias del hombro. Es importante valorar la simetría con respecto al hombro contralateral. Veremos la morfología del deltoides, de la clavícula y descartaremos luxaciones acromioclaviculares. Pasamos por detrás del paciente y valoramos la masa muscular del deltoides. También de los músculos supra e infraespinoso. Además, veremos la posible deformidad por despegamiento de la escápula del plano torácico. Palpación. Nos colocaremos por delante del paciente. Procederemos a palpar la articulación externo-clavicular. Palparemos el relieve de la clavícula y también la articulación acromioclavicular. Nos colocamos más lateralmente al paciente y palparemos la apófisis coracoides, también la porción larga del bíceps. Para poder palpar la corredera bicipital, es útil realizar una leve antepulsión del brazo del paciente y rotación externa. En la parte anterior palparemos también la inserción del músculo supraespinoso. Para ello debemos colocar el brazo en rotación interna y en retropulsión. De esta manera queda expuesta la parte anterior de la cabeza humeral, donde se localiza la inserción del tendón supraespinoso. Finalmente, nos colocaremos por detrás del paciente y palparemos el reborde de la espina acromial y el reborde medial inferior de la escápula. En tercer lugar, valoraremos la movilidad del paciente. Nos colocamos por delante de este, tomamos su brazo y realizamos la flexión de este en todo su rango. Lo normal es que alcance los 180 grados. Posteriormente, valoraremos la abducción. Este movimiento también debe alcanzar los 180 grados. Después valoraremos la rotación externa. Colocamos el brazo del paciente pegado a su cuerpo y separaremos la palma de su mano. Este movimiento se comparará con el brazo contralateral. Para valorar la rotación interna, nos ponemos detrás del paciente y éste subirá la mano por la parte posterior de la escápula. Tomamos como referencia el punto de máxima altura y luego lo comparamos con el hombro contralateral. En el síndrome subacromial es típico que se produzca una limitación de la abducción, pudiendo existir un arco doloroso, que es un rango doloroso de movimiento entre los 90 y 140 grados. Además, si se observa un déficit de rotación externa, se le atribuye a una artrosis o con más frecuencia a una capsulitis. Para realizar las maniobras diagnósticas y test, es necesario tener en cuenta que el manguito rotador está formado por 4 tendones. El supraespinoso, que se encarga de la abducción, el infraespinoso, que se encarga de la rotación externa, el subescapular, que se encarga de la rotación interna, y el redondo menor, que se encarga de la rotación externa y aducción. Maniobra de Jove. Esta maniobra valora el tendón del músculo supraespinoso. Le pedimos al paciente que intente realizar la abducción del brazo, manteniendo el pulgar hacia abajo.
Esta maniobra es positiva si provoca dolor en la zona del espacio subacromial a la contrarresistencia que nosotros hacemos al movimiento del paciente. Maniobra de Pate. Esta maniobra valora el tendón del infraespinoso. Colocamos el codo del paciente a 90 grados y se le pide que realice una rotación externa, mientras nosotros ponemos contrarresistencia a este movimiento. La maniobra será positiva si le resulta doloroso al paciente realizar el movimiento frente a esta resistencia. Maniobra de Gerber. Esta maniobra valora el tendón subescapular. Le pedimos al paciente que rote internamente el hombro, apoyando el dorso de su mano sobre la zona lumbar. Le pedimos que intente alejar la mano de la espalda llevándola hacia atrás, mientras nosotros aplicamos una contrarresistencia. Es positivo si no es capaz de realizar el movimiento o si le resulta doloroso hacerlo. Maniobra de Jochum. Esta maniobra valora el síndrome subacromial. Se coloca el brazo del paciente y el codo del lado afectado en una flexión de 90 grados, mientras el paciente coloca la mano de ese brazo apoyada en el hombro sano. Consiste en que el paciente lleve el codo hacia arriba y realizamos una resistencia frente a ese movimiento. La maniobra de Jochum es positiva si provoca dolor en la zona del espacio subacromial o si el paciente tiene incapacidad de realizar el movimiento. Exploración física de la rodilla. Para realizar la exploración se colocará al paciente en la camilla, en decúbito supino. Inspección. Buscaremos lesiones cutáneas, heridas quirúrgicas previas y observaremos si existe un aumento del fondo de saco suprarrotuliano, que es signo de derrame articular. Además, buscaremos alteraciones del eje, tanto genu-valgo o genu-vago. Exploración del rango de movilidad. En extensión máxima debe haber entre 5 y 10 grados de movilidad, mientras que en flexión debe haber entre 120 y 150 grados de movilidad. Palpación. En la palpación buscaremos cambios en la temperatura que junto con el cambio de coloración, o también llamado rubor, serán signos de infección. También se valorará el choque rotuliano. Con una mano se presiona desde arriba el fondo de saco rotuliano del paciente y con nuestra otra mano se presionará la rótula contra el fémur. Si la rótula bota, es un signo de derrame articular. Palpación de las interlíneas y prominencias óseas. Esta palpación la realizaremos colocando la rodilla del paciente en flexión de aproximadamente 60 grados. Al palpar la interlínea interna, si se produce dolor, será signo de osteoartrosis o de artropatía meniscal. Al palpar el epicóndilo medial, si hay dolor, indica lesión del ligamento lateral interno. Al palpar el cóndilo femoral medial, si se produce dolor, indicará tendinitis de la pata de ganso. Al palpar el polo superior de la rótula, si se produce dolor, significa tendinitis cuadricipital. Si al palpar el polo inferior de la rótula se produce dolor, significa tendinitis rotuliana. En ambas patologías se produce dolor a la extensión de la pierna e incluso puede haber crepitaciones de la rodilla.
Al palpar la interlínea externa, se producirá dolor en el caso de osteoartrosis o patología del menisco externo. Si encontramos palpación dolorosa en el cóndilo lateral femoral y en la cabeza del peroné, significa lesión del ligamento lateral externo. Pruebas funcionales de la articulación de la rodilla. Es importante siempre comparar con la articulación del lado contralateral. En estas pruebas funcionales se examinará la rótula, los meniscos y los ligamentos. Rótula. Para valorar la rótula se hace la maniobra del roce rotuliano. Se sujeta con el dedo pulgar y con el índice de ambas manos la mitad superior y la mitad inferior de la rótula. Procedemos así a desplazar medial y lateralmente la rótula. La presencia de crepitación o dolor en esta zona del paciente indicará condropatía rotuliana. Meniscos. Para la valoración de los meniscos tenemos la prueba de McMurray. Con la rodilla y la cadera completamente flexionadas, colocamos una mano en la rodilla del paciente y la otra en el pie. Se efectuará así una rotación externa de la pierna, dirigiendo el talón hacia el lado interno. Así exploramos el menisco interno. Después dirigimos el talón hacia el lado externo. Y así exploramos el menisco externo. Posteriormente realizaremos una extensión progresiva de la rodilla. Prueba de tracción o compresión de Apley. Con el paciente en decúbito prono, con la rodilla en flexión a 90 grados, se efectuará una rotación, primero interna y luego externa de la rodilla del paciente. Entonces comprimiremos la rodilla y después realizaremos una tracción de la misma. En el caso de patología meniscal, esta será positiva en la compresión y negativa en la tracción, mientras que en la condropatía femorotibial es positiva tanto en la compresión como en la tracción. Para valorar los ligamentos tenemos la prueba de valgo forzado. Esta valorará el ligamento lateral interno de la rodilla. Colocamos la rodilla del paciente en extensión y se realizará un valgo forzado, presionando sobre la cara lateral de la rodilla. Si es que hay dolor, es indicativo de lesión del ligamento lateral interno. Prueba del varo forzado. Esta valorará el ligamento lateral externo. Colocamos la rodilla del paciente en extensión y realizamos un varo forzado, presionando sobre la cara medial de la rodilla. Si se produce dolor, es indicativo de lesión del ligamento lateral externo. Prueba de cajón anterior. Esta valorará el ligamento cruzado anterior. Con la rodilla del paciente en flexión en 90 grados y con el pie del paciente sujeto, se traccionará la tibia hacia adelante. Si hay lesión del ligamento, se producirá un desplazamiento anterior de la tibia. Prueba de cajón posterior. Esta valorará el ligamento cruzado posterior. Con la rodilla del paciente en flexión de 90 grados y con el pie fijo, se realizará una traslación posterior de la tibia. Si es que hay lesión, se producirá un desplazamiento posterior de la tibia.